Que Dios les bendiga, hermanos. Me alegro de verles a todos. Lindo tiempo que hemos tenido de alabanza al Señor y también cómo me gusta ver la iglesia llena y cómo Dios está haciendo su obra. Amén. Seguimos, hermanos, ya estamos casi culminando con esta serie de predicaciones acerca del libro de Filipenses. No sé si nos queda una o dos predicaciones más, aparte de estas, dos más. Así que bueno, quiero que me acompañen a Filipenses. Hoy nos toca la parte del capítulo 4, del versículo del 1 al 7. Y antes de empezar, quería, dar bastantes pinceladas de algunas cuestiones que a mí me parecieron interesantísimas. Una de ellas es que uno descubre, cuando uno estudia la Biblia, que aquellos textos o aquellas porciones de la palabra que a uno nos puede parecer cotidiano, que están bien, pero son cotidianas, son expresiones que se puede decir que ya lo sabemos. Cuando uno se dedica a estudiar la palabra, empiezas a extraer, empieza a emanar de la palabra una serie de enseñanzas y de aspectos que son bastante relevantes para la vida cristiana. Esta es una de ellas. Amén. Así que mire, acompáñenme a la lectura, capítulo 4, versículo 1, del 1 al 7. Dice así: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta aquí lo que vamos a ver hoy. Así que, hermanos, miren, antes de empezar yo quiero rescatar una cosa muy interesante, que es algo que yo ya llevo un tiempecillo viéndolo, estudiándolo y demás, y es, si analizamos la manera de cómo Dios trataba con su pueblo Israel, y vemos el lenguaje y la manera, la forma de cómo Dios se expresa en las páginas del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta, entre otras cosas, nos vamos a dar cuenta de la manera de cómo se ha de aconsejar, de ministrar y de exponer lo que es la verdad del Evangelio. Nos encontramos con tres cosas, tres áreas, que constantemente, de manera implícita, se encuentran en la palabra, no nos damos cuenta, pero cuando empezamos a estudiar, empiezan a salir a la luz. Y es, hermanos, cuando uno va a aconsejar, y esto sobre todo a los pastores, que nos toca siempre aconsejar y siempre predicar la palabra y demás, cuando siempre hay tres áreas que yo podría decir las tres áreas de la consejería. Una es la reprensión. Y yo me río porque creo que el domingo pasado tuvimos un poquito de reprensión por ahí, el Señor nos dio un poquito a cada uno. Salimos bien peinaditos de aquí, ¿verdad? Reprensión, porque os aseguro, hermanos, que todos tenemos una área en la que tenemos que ser reprendidos por Dios, ¿o no? O podemos decir que ya hemos llegado a la meta y que ya lo hemos alcanzado y que ya hemos llegado a la perfección. No, vale. La otra parte es la exhortación, que para muchos que la exhortación creen que es reprensión. No, la exhortación es ánimo. La exhortación es animar, es ayudar a la persona a darle ánimo, a darle fuerza, ¿vale? Y luego la otra parte es la alabanza. Porque así como hay una área que necesitamos ser reprendidos, te puedo asegurar que hay áreas que necesitamos ser alabados. Al que honra, honra. Amén. Y en el proceso de la vida de un cristiano siempre nos encontramos con esas áreas. Áreas donde necesitamos ser reprendidos, que hemos hecho mal, que necesitamos corregir. Luego viene el ánimo. Venga, tú puedes, hermano. Tú puedes. Venga. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y luego lo has hecho bien. Y esa fue la vida de Israel en todas las páginas del Antiguo Testamento, y vemos en el Nuevo Testamento esto. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Por qué quiero introducir con esto? Porque rápidamente, si nosotros vemos los versículos que compartió el pastor Ariel el domingo pasado, rápidamente nos encontramos, por ejemplo, en el 3:18 que dice:
Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, ya una hora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¡Wow! Terrible este grupo de gente que se autoperciben cristianos porque son enemigos de la cruz, ¿vale? Pero luego viene la exhortación, versículo 21, versículo 20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria. ¡Wow! ¡Qué ánimo, hermano! Y aquí viene la alabanza. Versículo 1. Y aquí vamos a hablar un poquito de esto. Versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Miren. Punto número 1, hermano. ¿Saben que cuando uno lee en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, claro, cuando una carta está dirigida a una colectividad, que la iglesia es una colectividad, en ese grupo de personas nos encontramos con todo tipo de personas, personas que conocen a Dios, que aman a Dios, que están creciendo en los caminos del Señor, que son obreros aprobados delante de Dios, y que sirven y están en la brecha sirviendo al Señor. Luego nos encontramos con un grupo de personas que conocen al Señor, pero están en un proceso de crecimiento. Entonces necesitan ser madurados, necesitan ser perfeccionados, ¿vale? En su vida. Luego tenemos aquellos hermanos que son a lo que nosotros normalmente llamamos cristianos nominales, que son cristianos de nombre, que simplemente porque saben la jerga evangélica, se criaron en una cultura evangélica, en la iglesia, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo. Nunca tuvieron la oportunidad o la posibilidad que Dios se pudiera glorificar en ellos. Por lo tanto, durante muchísimos años han aprendido el pensamiento, la forma de vivir, la forma de andar, cómo hablar, cómo conducirse, etc. Por lo cual es una vida externa, ética, de cómo, pero todavía el evangelio no ha profundizado en ello. Y luego tenemos los enemigos de la cruz, que lamentablemente son aquellas cizañas que están entre el trigo y que el Señor dice dejar que crezcan juntas hasta el tiempo de la siega. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cuando tú vas a escribir una carta a una colectividad de esa naturaleza, ¿cómo la escribes? ¿Cómo te diriges? ¿Te diriges personalmente al uno, luego al otro, luego al otro, luego al otro? ¿O cómo haces? Entonces hay una combinación constante de exhortación, de reprensión, de ánimo, de exhortación, de reprensión, de ánimo, y al que le caiga lo que le tenga que caer en todas la palabra. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Y además, por lo que yo he notado siempre, hermano, el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dirigido a los creyentes, siempre es de amor, de ánimo, de gozo, de alegría, de exhortación, de venga para adelante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros hemos sido azotados por el diablo durante mucho tiempo. Y que la ley y la gracia siempre combinadas en el mensaje del evangelio, normalmente la iglesia se postuló, se inclinó más bien a predicarle de la ley a muchos cristianos. Y cuando en realidad eso va para aquellos, la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Pero una vez en Cristo, el ayo, ya no necesitamos el ayo de la ley. Ahora lo que necesitamos es la gracia de Jesucristo, el ánimo, hermano, porque en ti está la morada del Espíritu, el poder de Dios y tú puedes hacerlo. Y esa expresión de Pablo, hermanos míos, amados, deseados, gozo, corona mía. ¿Por qué corona, hermano? Porque para los que aman a Dios, la verdadera corona es poder ver con sus ojos cómo la iglesia crece. ¿Sabe que la percepción de la vida, hermano, la vida temporal, la vida del día a día, del trabajo, el dinero, la casa y demás, eso ya quedó lejos para aquellos que amamos a Dios? Nuestra vida se extiende hacia adelante, hacia una esperanza bienaventurada, en donde esperamos al Redentor, la resurrección de los muertos, y toda nuestra vida gira alrededor del monte de la transfiguración, no tanto en el valle de sombra y de muerte. Entonces nuestro gozo y alegría y corona es ver una iglesia llena, una iglesia que es edificada, unos hermanos que van. A mí yo siempre digo, hermano, ¿cómo me regocijo? Porque eso vamos a ver luego el tema del regocijo, la carta del gozo. ¿Cómo me regocijo? Solamente ver a hermanos servir a Dios. Verlos. ¡Wow! Estos días atrás, hermanos,
Los otros días, viernes de Coinonía, venía y veía hermanos barriendo, limpiando la silla. Qué lindo ver a las hermanas preparando las escuelas dominicales con murales, con esto, preparándose para enseñar a los niños. Eso, usted no sabe el regocijo que es tremendo eso. Así que hermanos, cuando dice así que hermano mío, amado, deseado. Y aquí vamos a ver 6 cosas, escuchen esto, de todo esto que vamos a ir, cada versículo nos está mostrando una acción o un trabajo o una conducta que la iglesia debe tener. Si estas 6 conductas están en nuestras vidas, ¿sabe lo que está garantizado en nosotros? La paz de Dios. Uno puede decir, yo tengo tranquilidad. No, la paz no es tranquilidad, solamente. La paz es la esfera en la que la paz es seguridad, la paz es esperanza, la paz es gozo, la paz es alegría de corazón, la paz es regocijo, la paz es tantas cosas. De ahí que los judíos se saluden de Shalom. De ahí que Jerusalén, ciudad de paz. La paz es muy importante, hermano. Pero miren, el tema es lo siguiente. Lo primero que habla es acerca de la firmeza. Lo primero que vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque dice, amado hermano, ¿qué dice? Estar así firme en el Señor, amados. Yo quiero que vayan conmigo a 2 de Pedro. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro 1. 10 y 11. Saben, miren, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la firmeza, yo les digo una cosa. Si hay algo por la cual la iglesia retrocede, se desliza, no cumple la función y la misión que tienen de parte de Dios, etcétera, etcétera, es por la falta de firmeza. Porque a quién no, cuando las cosas nos van bien, ¡wow! ¿A que sí? Nos gusta. Cuando las cosas van bien es fácil trabajar en la obra del Señor. Cuando las cosas están mal, que por cierto estamos en una guerra, en una batalla, y que por lo general hay que embarrarse, hay que ensuciarse, hay que remangarse, hay que comprometerse, hay que llevar la cruz, negarse uno mismo, cargar la cruz, seguir a Cristo, eso no es tarea fácil ni tarea deliciosa, tarea que yo la quiero, ¿vale? Pero cuando hay amor de verdad, todo se hace y se hace. Pero miren, dice, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Dónde está la firmeza real de un cristiano? En saber identidad, saber quién eres y lo que te toca hacer. ¿Saben que la mayoría de los cristianos no saben realmente quiénes son? ¿Te puede parecer qué está diciendo? No. La mayoría de los creyentes, cuando hablo de creyente, engloso a todas estas 4 características de personas que ya mencioné. Los creyentes, luego están los fieles. Los fieles es otra cosa. Los fieles son los obreros, a ver, los que son fieles a Dios. Pero los creyentes, muchos creyentes, millones de creyentes, no tienen identidad. No saben si van a ir al cielo, no van a ir al cielo, no tienen unas bases sólidas, no saben qué realmente Cristo hizo por uno. Y así viven, por falta de firmeza, no están firmes. Y por ende, además, por esa ignorancia también, no saben cuál es su vocación y elección en la vida. Porque, hermano, si a mí Dios me llamó para pastorear la iglesia, ¿qué hago yo enredándome los negocios de la vida y no agradar a aquel que me tomó por soldado? Pregunto. Ustedes, yo hermano, hay que trabajar, pero si a mí me ven haciendo negocio, Ariel domingo tras domingo, el pastor Julio no puede venir porque está trabajando, está con negocio, está por aquí, por allí, pero no he entendido el llamado de Dios. Porque mi llamado personal, yo sé cuál es, yo no sé el tuyo. El mío sé que para los 4 días de vida que me quedan, y cuando digo 4 días pueden ser 30 años, para mí son 4 días, es vivirla por y para exclusivamente el Señor y crecer en ello, sin más. Pero miren lo que dice el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que proporciona la firmeza? Aparte de identidad e ideas claras, que nadie te tiene que estar, venga, venga, venga. Además de eso, ¿sabes qué es? La certeza, la seguridad de que tú, el día que tú y yo nos presentemos delante de Dios, no tendremos de qué avergonzarnos, sino que diremos, Señor, ¿cuánto anhelaba este día? ¿Cuánto anhelaba este día? Y me gozo en ello. Así que fíjate, palabras tan simples. Hermano, estad firme. Pero es una cuestión que da mucho que hablar, ¿vale? Ahora, volvamos al pasaje, el versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí hay otra cosa muy interesante que tenemos que tratar, hermano. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir cosas como estas? Hablando humanamente, ¿quién es Evodia y Síntique? ¿Quiénes fueron? ¿Qué sé yo? No hay registro. Pero de lo que sí debemos prestar atención es que eran dos hermanas muy fieles al Señor, muy trabajadoras, eran colaboradores de Pablo en el trabajo, que se arremangaban y se desgastaban por la obra, que por la cuestión que tampoco está revelada, que tampoco nos interesa, porque lo que sí nos interesa es que hubo entre ellas problemas, roces, choques, en la cual se había visto afectado la unidad entre ellas. Y aquí yo quiero hacer un inciso, hermano, porque la unidad, miren, os voy a decir una cosa. La unidad, cuando en Efesios 4 dice, guardad la unidad, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, lo que el Espíritu es el que proporciona la unidad. Yo no puedo proporcionar unidad. La unidad no radica en caerme bien con uno, nos caemos bien, somos colegas, hacemos cosas que nos... ¡Uy, qué coincidencia que nos gustan las mismas cosas! Eso no es la unidad. La unidad es algo que la proporciona Dios, porque Dios tiene una visión, un camino, un propósito, y nosotros nos subimos al tren de esa visión, de ese propósito de Dios, nos subimos a ese tren y trabajamos juntos en el Evangelio. Pero, ¿saben una cosa, hermanos? Miren, donde no hay acción, no hay fricción. Tú coges dos engranajes, qué lindos engranajes, recién saliditos de fábrica, bien aceitaditos, bien, ¿vale? Y tú dices, qué bonito que son, pero cuando empiezan a ponerse a funcionar juntas porque se necesitan, que dice que los dones, dice, para la ayuda mutua, los dones puestos en evidencia en una iglesia, nos ayudamos mutuamente para el avance del Evangelio en amor. Pero cuando empiezan a rozarse esos engranajes, ¿saben qué es lo que sucede? Dos cosas. Primero, saltan chispas. Porque hay acción. Hermano, el que es teórico es un experto en la teoría, es experto. Yo he sido experto mucho tiempo en la teoría. Y yo sabía cómo hacer las cosas en cada lugar y en cada momento. Hasta que Dios, por su gracia, me tuvo por fiel para ponerme en la obra. Y ahí empecé a darme cuenta de un montón de aspectos que antes no veía. Estas dos mujeres, seguramente, a la hora de trabajar, pues hubo vicisitudes entre ellas porque no tenían la manera de trabajar y demás, no tenían un mismo parecer. Y ojo, ambas eran colaboradores de Pablo, no que una trabajaba en una cosa, otra trabajaba en otra, ¿vale? Y la unidad muchas veces, hermanos, no somos nosotros las que los tenemos que guardar. Pero aquí vamos a hablar más de esto en el versículo 3. Porque antes que nada, fíjense en lo que dice, a mí me causa gracia porque el Salmo 133, ¿qué dice? Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Ahora les digo una cosa, hermano. Nosotros confundimos división con separación. Miren, qué bueno es estar los hermanos juntos. ¿Amén? ¿Estamos juntos ahora? Pero ¿qué pasa si no hubiese armonía? ¿Qué es una armónica? ¿Qué es algo armónico? Algo que tú
un sonido que tú escuchas y no es disonante, sino que es un sonido que te agrada. ¿A qué sí? Porque cada instrumento ocupa el lugar que le corresponde y emite un sonido correspondiente a tal o cual instrumento, que juntas producen una armonía para el oído. Pero ¿qué pasa si yo soy una guitarra pero quiero ser un tambor? Que yo ya aprendí a tocar la guitarra antes de ayer, ¿sabían, hermanos? Aprendí una pieza que es el tambor, puc, puc, la guitarra. Bueno, yo por lo menos la puedo utilizar para eso, ¿vale? Pero la guitarra no es un instrumento de percusión, es un instrumento de cuerda. Y si yo espiritualmente, hermano, yo soy un instrumento de cuerda, ¿qué hago? Enredándome con los instrumentos de percusión. ¿Qué es lo que seguramente pasarían con estas dos hermanitas? Dos preciosas hermanas en el Señor, con amor a Dios, con una misma visión, pero entre ellas no se debieron haber dado cuenta de exactamente el rol y tal. Pero miren, vayan conmigo a Hechos capítulo 15, versículo del 36 al 41, porque aquí voy a poner un ejemplo que ustedes, yo creo que la mayoría ya lo saben, que pasó con Pablo y Bernabé. Dice, versículo 36, vamos a leerlo rápidamente. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Pregunto, ¿esa inquietud de Pablo era buena o mala? Buenísima, ¿vale? Para ver cómo están. Y Bernabé dijo, venga Pablo, porque somos los dos hermanos y queremos servir al Señor. Dice, venga, quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Cada vez que ponen Juan, sobrenombre Marcos, era Pedro, pero tal, luego el que está estudiando la Biblia por primera vez se le hace un lío de nombre que no sabe quién fue Marcos de Juan, y no sé qué. Pero aquí este Juan ya, sobrenombre Marcos, dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a Juan. Ah, Señor, aquí viene el primer roce. ¿Alguien puede cuestionar la fidelidad de Pablo de Bernabé hacia Dios? No, pero miren, dice, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Claro, Pablo dice, no, yo a Juan no lo quiero porque nos va a abandonar otra vez. ¿Tendría razón Pablo? Quizás sí. Pero creo que Bernabé también tenía discernimiento para saber a quién llevaba. No creo que él dijera, me llevo por... Pero ahí hubo, y dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que separaron no se dividieron, se separaron. ¿Sabían, hermanos, que tú puedes estar más unido a hermanos que a lo mejor no los ves, que a hermanos que los ves todos los días? Porque confundimos separación con división. Y a veces en una misma obra tenemos que estar separados, unidos en el espíritu, en un mismo sentir, en un mismo parecer, amándonos mutuamente. Pero hermano, tú dedícate a pintar, que eres pintor. Yo me dedico a ponerle el suelo. No me pises el suelo cuando estés pintando. Ni yo te voy a ensuciar la pared de mortero cuando estés poniendo el suelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas cosas son necesarias saberlas. Así que, hermano, seguimos viendo. Versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí todos hermanos estaban escritos en el libro de la vida, incluso estas dos hermanas, ¿vale? Pero lo curioso de todo esto, hermanos, es aquí la tercera cuestión es la colaboración, ¿vale? Lo primero, estar firme. Lo segundo, unidos. Si hay firmeza, si hay identidad, va a haber unidad. Y si hay unidad, lo que leemos, vamos a colaborar para la obra del reino. Vamos a remangarnos y vamos a trabajar para la obra de Dios. Pero aquí hay una cuestión que quiero aclarar. Miren, en la primera porción es un comedero de cabeza para aquellos que quieren interpretar, porque claro, de repente, si tú miras el versículo 1, capítulo, los primeros versículos, ¿a quién va dirigida la carta? Va dirigida a la carta a los hermanos de Filipo, ¿vale? Y a los obispos, ancianos que estamos. Pero de repente Pablo salta con que así mismo te ruego también a ti, compañero fiel. ¿Quién es este compañero fiel?
A ti me dirijo, compañero fiel. Wow, aquí ya nos dejó a todos. ¿Quién es ese compañero fiel? La cuestión, hermano, que ese compañero fiel, lo que se tradujo es el significado de lo que significa fiel. Fiel es un nombre propio que es sísique o susuge. Es un nombre propio, no muy común de la época, pero un nombre propio que significa fiel. Por lo tanto, aquí Pablo lo que está diciendo, compañero susuge. Asimismo te ruego también a ti, compañero susuge, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Es un susuge, un hermano que había conmigo en el Evangelio, con Clemente, otro nombre, también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fidelidad. No es de extrañar que aparezca la palabra fiel. ¿Saben por qué, hermanos? Miren, y esto lo vamos a ver en lo que vamos a tener, la capacitación ministerial, muy importante, extremadamente importante para la vida de la iglesia, más allá que todos los estudios teológicos y todo lo que hagamos, todo lo que es sentar las bases, hermano, de que, hermano, tú y yo estamos sirviendo a Dios, ¿vale? Y a Dios no se le puede servir de cualquier forma. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Yo no puedo hoy estar, venga, que sí, que sirvo porque tengo, y luego de repente me ven a mí por ahí haciendo cosas del mundo, que sepan, hermano, que eso se va a acabar, ¿vale? Y que aquí lo que vamos a... ¿Por qué? Porque no lo digo yo ni Ariel. El Señor nos está tirando la oreja tanto a Ariel como a mí, nos está tirando la oreja porque nos está reprendiendo, porque también nos equivocamos en cosas, ¿vale? Y es a nosotros, a los primeros que Dios nos pide santidad, integridad para servir al Señor, por lo cual eso es el estándar a seguir. Amén. Así que, hermano, hay dos cosas que siempre vamos a ver y siempre vamos a enseñar y siempre debe estar en un verdadero obrero, es la disposición y la disponibilidad. Y que una cosa lleva a la otra. Porque sí, el pastor, yo quiero servir, yo me pongo, venga, vente un viernes en coinonía, no aparece. Vente un martes en oración, no aparece. Pregunto, ¿qué nivel de disponibilidad tiene? 0. ¿Qué está demostrando con ese nivel de disponibilidad? Que no está dispuesto. Y aquí este hermano fiel junto con Clemente ayudaban a estas hermanas a que vengan, hermanas, pónganse de acuerdo, ¿vale? Venga, entierren el hacha y sigan sirviendo al Señor como le están haciendo. Pero hermano, es muy importante la disposición de corazón y eso se ve, ¿eh? Eso no sale por la boca, esos son hechos. Por eso, por sus frutos os conoceréis. Y luego la disponibilidad, hermano. Yo sé que lo que es trabajar haciendo una obra y estar en un andamio y querer echar mano de una herramienta y haces así y de repente, está abajo. Bajar del andamio cansadísimo ya, porque está solo. Porque normalmente el obrero del Señor está solo, la mía es de muchos, los obreros pocos. Vuelta, coge esto y cuando vas arriba, se te olvidó el otro herramienta porque lleva con el otro de vuelta, bajar y demás. A echar mano y decir, siempre está la herramienta al lado, siempre está el instrumento de honra. Cuando Dios echa mano, tú estás y yo, ¿estamos cerca de Dios? Para que cuando Dios eche mano pueda contar contigo. Porque la obra de Dios, hermano, es un servicio hermoso. Y es un servicio constante. No es puntual ni parcial, es constante. Servir a Dios es constantemente, de lunes a domingo. Porque yo no solamente sirvo él o Ariel aquí cuando predicamos, hay más, ¿vale? Así que esto es importante entender. Este hermano sí que ha llevado de cabeza a muchos, dice, ¿quién es este? Porque claro, te rompe los esquemas. Pero bueno, y aquí viene el versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y uno dice, bueno, amén. Esta frase, ¿la habéis entendido? Que el Señor nos está diciendo que nos regocijemos. Pero ¿sabes una cosa? Si lo entendemos tan fácil, ¿cómo es que la mayoría de la iglesia no viven en un regocijo constante? Porque ahora vamos a ver lo que es alegría. Alegría de corazón. Y yo te voy a decir una cosa por experiencia, hermano. Yo se los digo a todos. Y esto me lo tuve, el Señor me ministró a mí muy fuertemente en su tiempo y me lo aplico a mí. Si tú o yo no hallamos en el servicio a Dios un regocijo, un gozo, una alegría constante de corazón, es porque hay algo que está fallando ahí, porque no están las motivaciones correctas.
Servir a Dios es lo más apasionante que hay en la vida, hermano. Y que no se puede explicar con palabras, eso se ha de descubrir. Guardando nuestro corazón y entregándonos sin reservas a Dios, no poniéndole condiciones a Dios. Señor, yo voy a la iglesia si a mí me sirven de esta manera. Yo hago esto si yo con condiciones. Hermanos, si estamos así en la vida, nunca vamos a regocijarnos en las cosas de Dios, las vamos a hacer por obligación. Ahora lo tengo que hacer. Y en lo que hablamos la otra vez, o lo hacemos para el ojo de Dios o lo hacemos para el ojo del hombre. Que para el ojo del hombre eso es vanagloria, eso es... Pero para Dios, hermano, aunque nadie te ve, pero tú lo haces, hay regocijo en lo que uno hace. Y yo les voy a decir una cosa, hermano. ¿Sabes que el regocijo, la vida espiritual de adoración es una respuesta a la liberación de ataduras propias del ser humano? Lo he escrito, lo voy a volver a repetir. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué debe haber sí o sí regocijo? O regocijado, otra vez os digo, regocijado. ¿Se acuerdan el versículo 3:1? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, 3:1. A mí no me molesta escribirlo la misma cosa, y para vosotros seguro. ¿Por qué insiste tanto? Yo les voy a decir una cosa, hermanos, yo estuve muchos años en una iglesia, haciendo cosas para el Señor. Y lo que sabemos decir, el primer amor, hay gozo, hay regocijo, hay alegría. Pero luego las luces se van apagando poco a poco, hermano. ¿Sabes por qué se van apagando poco a poco? Porque lo que recibimos gratis, no hablo de la salvación, ¿vale? Estoy hablando de las cosas de la vida. Las hemos recibido gratis, luego ya no es gratis, hay que currárselo, hay que trabajar. No, ya no nos gusta tanto, ya no nos llueve el maná. Ahora Israel tiene que cultivar el campo, ya no puede seguir viviendo del maná toda la vida. Y entonces ahí ya empieza a perderse, a diluirse el gozo, la alegría de corazón. Y eso es el error más grande que el cristiano comete. Porque, hermano, yo le decía a la gente, me acuerdo en la iglesia, pero, hermano, llevo tiempo viéndote, discutiendo con uno, apatía, eso sí, fiel al servicio de Dios, en la iglesia, haciendo esto, haciendo lo otro, pero con una cara, hermano, que le pesaba todo. Y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. El regocijo en el Señor, en el servicio, trae gozo y alegría. Hay gozo, hermano, y hay alegría. Y sabe que cuando hay gozo del Señor, hay fortaleza en nuestro interior. Porque hay un manantial de vida dentro de nuestro interior que no viene por las circunstancias externas, sino internas. Sigue diciendo, versículo 5, para avanzar. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Aquí hay otra cosa muy importante que hay que aclarar. Porque, hermano, ¿qué es gentileza? ¿Qué es ser gentil? Es gentil, no con sustantivo, sino como adjetivo o como verbo. ¿Qué es la gentileza? Ser hospitalario, ser amable, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a esto. Miren, la traducción correcta es que la palabra es epieikeis, que significa mesura. En otras palabras, discreción. Ser discreto. Y esto es muy importante, hermano. Nosotros como cristianos, nosotros no podemos ser sueltos de lengua. No podemos estar hablando por ahí, cosas que nos prenden. Hablando de más. Nuestra conducta no puede ser de cualquier forma, hermano. Tiene que ser una conducta piadosa, para que los que murmuran de vosotros se avergüencen en el día de la visitación. Es decir, bueno, porque ellos veían, pero en realidad que no tengan nada que decirnos a nosotros. Porque hemos andado por ahí haciendo vete a saber qué, que luego cosechamos lo que sembramos. No, eso es una ley, es un principio espiritual, hermano. No, porque yo no hice nada y a mí me hicieron... No, ¿cómo que no? ¿Vale? Pero la discreción, la mesura, y yo les voy a explicar en el diccionario qué significa mesura. Hace referencia a la calidad de alguien que no tiene rasgos exagerados, que no actúa de manera grandilocuente y que muy por el contrario se caracteriza por ser simple y sencillo. Eso es lo que Dios dice. No está hablando de hacer algo para.
fulano, sino de que fulano no tenga nada que decir de ti. ¿Y saben quiénes son o quiénes son en parte, han tenido y tienen en cierto aspecto una gran mesura? Los judíos. Los judíos hacen, digo, una parte del judaísmo. Los circuncisos de corazón. Tú no lo vas a ver con grandes asientos y los ves ahí. ¿Vale? Nosotros los gentiles, ¡wow!, somos más. Y eso es lo que el Señor aquí nos está diciendo, que guardémonos. Ahora vayan conmigo a Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Tito 2, del 1 al 8. Miren esta enseñanza que Pablo, consejo que Pablo le da a Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Saben que en muchas ocasiones dice, déjate, no te metas, no te enrolles en pláticas que no bendicen al que oye, de que son genealogía de viejas, no te enredes en eso, tú cállate la boca, tú deja que no estés ahí altercando y demás. Pero mira lo que sigue diciendo, que los ancianos sean sobrios, ahí emplea la misma palabra, no es gentileza, es sobriedad. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, la prudencia, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, aquí no está hablando del anciano en cuanto a posición ministerial, aquí está hablando de ancianos de edad. Y aquí vienen las ancianas. Y las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Claro, las ancianas, dice, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aquí lo que está hablando son de personas que ya llevan años en el Señor, con experiencia. Que se sepan conducir bien, que no se vistan de cualquier manera, que no anden de cualquier manera, que no hablen cosas. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es lo que Pablo aquí está aconsejando. Y que, por cierto, se nos ha condenado mucho en las iglesias, sobre todo en Latinoamérica. Se nos ha juzgado muchísimo por esta falta de mesura, por esta falta de prudencia. Yo he visto programas de televisión que me daban vergüenza ajena escuchar o ver. O espectáculos que se veían en congregaciones. Que si el Señor viniese en ese momento, no quedaba ni uno ahí, por decirlo humanamente hablando. Eran, ¿vale? Así que, hermanos, versículo 6. Y aquí viene el versículo central del mensaje. Por nada. Entonces, hemos visto el gozo, la alegría, la discreción. Ahora viene la confianza. Pero pastor, yo quiero tener confianza. Sí, pero primero tiene que tener lo demás. ¿Vale? Firmeza, unidad, ser ayudador, no estar así toda la vida, que te sirvan, sino, a ver, ¿qué hace falta hacer? Porque amo a la iglesia. Y etcétera, etcétera. Por algunas cosas no estáis afanosos, dice la palabra. Por nada, hermano. Por nada estéis afanosos. Ahora, el tema, hermano, del afán, merimna, la palabra, es interesantísimo lo que significa esta palabra. Merimna significa atraer en diferentes direcciones. Tú nunca has oído la frase de, yo lo he llegado a decir, seguro que tú lo has dicho también, yo lo he oído y seguro que tú también lo has oído, de decir, los hijos, el marido o mi mujer, el trabajo, la iglesia, problemas, tengo enfermedades, tengo a mi madre, a mi abuelo, a mi tío en el hospital y tengo tantos frentes que ya no doy más. Eso soy yo el del ruido, ¿no? Voy a tratar de gesticular menos, ¿vale? Vale, me voy a poner así para... No voy a poder. Va en contra de mi naturaleza. Uy, pero se escucha. ¿Es esto? Es esto. ¿Lo apago? Porque igual se le está yendo la pila. Ay, Luis, seguro que la culpa es de Luis. ¿Vale?
Ya estaba por decir, hermano, no hagan ruido. Y el que estaba haciendo ruido era yo. Seguimos, hermanos. Miren, hoy se oye, sí, se oye distinto, ¿verdad? Muy bien, vale. Hermano, el afán significa, nosotros como seres humanos es imposible que no tengamos distintos frentes en la vida. Yo pregunto, cuando Israel tenía que pelear, ¿peleaba solo con un enemigo toda la vida? ¿O cuántos enemigos tenía Israel? Y cuando lograba vencer uno, venía el otro. Y cuando decía, ya vencía el otro, venía el otro. ¿Y eso sabe lo que crea en tu vida? Desgaste, ansiedad, afán en la vida, porque eso te crea, hay que luchar, hay que trabajar, hay que hacer, hay que llegar al fin de mes, hay que trabajar más horas, porque hay que hacer esto, porque los frenos. Y llega un momento que dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, hijos míos, que estéis agotados. Entrar en el reposo de tu Señor, pero eso se hace por fe. Por eso el justo por su fe vivirá. Así que, hermanos, cuando tenemos diferentes frentes, que todos los tenemos, es justamente lo que Dios quiere, pero para ello, ¿sabes qué? Hay una acción, es la nuestra, es negarnos a nosotros mismos, comprometernos con el Evangelio y Dios va a obrar. Las personas que les cuesta disponerse a servir a Dios casi siempre es por los agobios de la vida que trae afanes. Pastor, no puedo, tengo que trabajar. Mi hijo se enfermó. Hoy estoy aquí, estoy allá, tengo que viajar, me han venido visitas, ¿qué tal? Y yo les voy a decir una cosa y espero poderla decir como Dios las diría, espero. Miren, nosotros caminamos en esta vida con cosas naturales. ¿Es natural que tus hijos se rebelen? Sí, en algún momento sí. Por eso hace falta la educación de los padres. ¿Es normal que tengamos en momentos determinados problemas laborales? Sí. ¿O económicos? Sí, porque es parte de la vida. Pero quieren que les diga una cosa, hermano, en todas estas, y la lista sigue, ¿vale? Pero en todas estas cuestiones hay cosas que son sobrenaturales, que son espirituales. ¿Sabes cuál es? Mira, nosotros no vamos a poder negar, no vamos a poder impedir que estas cosas estén. Pero de lo que sí vamos a poder impedir es cómo las afrontamos. Es decir, miren, yo puedo tener problemas con mis... Y presta atención en esto, hermano, porque esto lo he visto durante toda mi vida prácticamente. Yo puedo tener problemas con mis hijos. ¿Es normal? Claro que sí, es parte de la vida. Pero llega un momento que por una actitud equivocada mía, por no estar alineado con el corazón de Dios, esos problemas no te vienen naturalmente, te vienen porque Dios las permite por algo. Por eso digo, intento a ver si las puedo explicar como Dios quiere de su saco, del corazón de Dios poderlo transmitir. Yo a veces veo problemas de hermanos que arrastran en años y no es natural, aunque parezca natural. Es por cuestiones que han dejado abiertas puertas. Se han fijado en su momento aquí, no han hecho aquí, han estado aquí y han abandonado allí. Y es como que el enemigo se va metiendo y llegamos a un momento, ¿y por qué? ¿Por qué arrastro tanto tiempo? ¿Por qué tengo estos problemas? Y muchas veces es por una cuestión que es obvio, te va a venir, amén. Si no te viene ahora, te va a venir mañana y si no pasa mañana. Una enfermedad, te van a echar el trabajo, algo siempre va a haber. Y además Dios eso lo utiliza para probar nuestro carácter. Pero cuando hilamos fino, cuando ponemos las antenas espirituales a funcionar y sintonizamos la radio del Señor en la frecuencia correcta, te vas a dar cuenta que si oyes bien la voz de Dios, Dios te está diciendo, Julio, llevo tiempo diciéndote que ese problema que tienes es por culpa tuya. No te ha venido natural. Te vino natural en un principio, pero persistió en ti porque tú no fuiste capaz de ser consecuente conmigo. ¿Me he explicado? Es difícil de explicar esto, hermano. Entonces es ahí donde uno tiene que hacer lectura. ¿Y cuál es la lectura que tengo que hacer? No es ahora me voy a poner a estudiar teología. Es enciérrate con el Señor, ponte a orar, ruega, rasga tus vestiduras espirituales, humíllate porque ahí Dios oirá desde el cielo y sanará tu tierra y la mía. Segundo de Crónicas 7:14. Así que hermanos, yo quiero leer acerca de esto. Un pasaje voy a leer
como ejemplo de lo que significa esa ansiedad por nada el afán, por nada esté afanoso. Miren, 2 Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer 2 porciones para no leerlo todo. Es más un poquito largo, pero no tanto. Lo voy a leer rápido porque quiero enfatizar algunas cositas. No vamos a hacer una exégesis de esto. 2 Corintios, capítulo 11, del 16 al 17. Y luego vamos a leer del 23 al 30. Mira lo que dice. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Esto lo está diciendo Pablo, ¿vale? ¿Qué habrá hecho Pablo para que le diga, este está loco, ¿vale? Este está loco. Dice, pues nadie me tenga por loco. Dice, o de otra manera, recibidme como a loco. Ya que ustedes piensan que estoy loco, ¿vale? Para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Versículo 23. Yo más, dice, y luego dice, yo más, en trabajo más abundantes, azotes sin número. ¿Se acuerdan los frentes? En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro de los del desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en ayuno, frío, desnudez, y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¡Guau! Pobre hombre, ¿no? Imagínense vivir así, hermano. ¿Cuántas? Yo no las conté, pero yo qué sé, 10, 12, 15 frentes ahí, era bombardeado de un montón de cosas. Versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Aquí está, hermano, el quid de la cuestión. Por nada estéis afanosos, porque va a venir el afán, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todas 3 cosas, 3 acciones: oración, ruego y acción de gracia. Y esto es importante destacarlo porque no es lo mismo orar que rogar. El ruego es parte de la oración. ¿Vale? ¿Y cuándo una persona ruega realmente? Claro, Pablo, con todas las circunstancias que estaba viviendo, yo pregunto, cuando él se ponía a orar, o solo, o con hermano, ¿cómo oraría Pablo? Bueno, Señor, ayúdame, bendice al... 5 minutitos, ¿vale? No más, porque si tenemos que irnos a casa. Señor, en el nombre de Jesús, te pido por esto, por lo otro. O diría, se arrodillaría llorando, clamando, Señor, ayúdame, estoy cansado. Me vienen de todo, me vienen problemas de todo tipo, ayúdame, no doy más. Pero les recuerdo, hermanos, que hay acciones. Es decir, esto pasa para aquellos que se remangan y son obreros aprobados delante de Él. No para el espectador, no para el teórico, sino para el que se remanga en las cosas del Señor. Así que estas cuestiones, hermanos, que debe traer confianza. ¿Por qué? Porque cuando yo presento delante de Dios mi condición de vida en oración, ruego y acción de gracia, ¿se acuerdan que un día cité yo un pasaje, Job 8, del 5 al 7? ¿Se acuerdan lo que decía? No creo que se acuerden porque... Si tú de mañana me buscares, si rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Saben una cosa, hermano? Que cuando a Jesús le pidieron aumentanos la fe, Jesús no se las aumentó. Ante los problemas de la vida, ¿qué se necesita? ¿Una fe como el tamaño de una montaña o no? Porque es fácil, desde el púlpito, hermano, os digo, es fácil decir las cosas.
Pero cuando te baja y te toca vivirlo en primera persona, cuidado. Pero os digo una cosa, Jesús no. Jesús les dijo, la fe es una semilla que hay que sembrar y regar y esperar, dejar que crezca. Y si crece, ella trabajará por ti en lugar de tú por ella. ¿Sabe la cantidad de cristianos hay que trabajan para la fe? Presta atención, trabajan para la fe. No, la fe no actúa en nada ahí. Trabajan para la fe. Trabajan para hablar. Y terminan desgastándose, quemándose. Y es ahí donde necesitamos ser renovados, restaurados. Y eso, porque solo el hecho de orar y rogar, mira, solo el hecho de orar y rogar, que esto es un mundo, hermano, que me viene como bombardeo, pero estoy tratando de resumir y demás, solamente orar y rogar, solamente hay una cuestión que encierra en todo esto. ¿Sabes cuál es? La humildad y el reconocimiento de dependencia de Dios. Si tú no oras todos los días, si yo no oro todos los días, si yo no ruego todos los días, yo no dependo de Dios, yo dependo de mis habilidades, de mi gran saber, ¿vale? ¿Y qué dice? Con acción de gracia. Hermanos, ¿se acuerdan cuando yo les decía que la gratitud es el antivirus que nos impide ser enfermados o intoxicados por las mentiras del diablo? Hasta en los ordenadores tenemos antivirus. Para que los ordenadores funcionen, ¿a que sí? O sea, el antivirus del cristiano es la gratitud. Si yo no soy agradecido a Dios, apaga y vámonos. Ya no hay más que decir. Agradece a Dios. Hoy cantamos en la alabanza que ser agradecidos por todo en el Señor. Por todo y en todo. Porque hay dos porciones en los pasajes, ahora no me acuerdo exactamente, pero una es por todo y otra es en todo. Que por todo es decir, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por la iglesia, gracias por los hijos, gracias Señor, gracias. Y lo otro es en todo. ¿Qué significa? Que a pesar de las circunstancias por las que estés pasando, dale gracias a Dios, porque Dios la está pasando juntamente contigo. Y entonces, en todo eso, hermano, fuera la ansiedad, fuera el estrés, fuera la amargura de espíritu, fuera de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay gratitud de corazón y hay regocijo en todo lo que hacemos. Así que, hermanos, miren, para concluir, el versículo 7 dice, y la paz de Dios, aquí viene, ¿se acuerdan? Todo esto como consecuencia es la paz. ¿Saben el valor que tiene la paz y lo que necesitamos para nosotros? La paz de Dios que sobrepasa. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento, hermanos? Porque la paz de Dios es una de las cuestiones más profundas, amplias y valiosas que tiene el ser humano. Y la paz no es ausencia de guerra. La paz es todo lo que te viene a la mente como estabilidad, firmeza, constancia, esperanza, gratitud, gozo, alegría. Y si la lista sigue. Todo eso se resume en una palabra de 3 letras. Paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que te está diciendo? Dios te va a cuidar, te va a salvaguardar, te va a preservar a pesar de por las circunstancias que te estés pasando. Mire, hermano, esta predicación puede ser muy complicada para decir, wow. Es simplemente rendirse de corazón al Señor y todas las demás cosas, cuando uno busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. No hace falta hacer un esquema mental de decir, ¿y cuál era el punto número 1 que había que? ¿Y cuál era el punto número? No, hermano. Se predica de manera, de esta forma, predicamos, pero es más sencillo de lo que creemos. Lo que pasa es que parece complicado porque nosotros somos complicados y lo hacemos difícil. Primera de Pedro 3, del 10 al 12. Hermano, dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hermanos, ustedes saben que a mí me cuesta poner títulos, pero me gusta más hablar del tema que se va a hablar, no del título. El título es lo de menos, es el tema.
Y el tema son las 7, o mejor dicho, las 6 conductas que debe imperar en una iglesia. Y las repito, es firmeza, sobre todo, hacer firme vuestra elección y llamamiento, el llamado y elección de Dios, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Unidad, que la unidad es algo que yo digo, Señor, la unidad no es mía, es de Dios, pero yo la tengo que cuidar, la tengo que guardar, tengo que trabajar en pos de ella. Ser colaborador, arremangarme, porque eso es hermano, ¿cómo se ve el amor? En los ojos, entra por los ojos, por el servicio. El gozo, la alegría, que debemos regocijarnos de las cosas, hay que hacerlas con alegría de corazón, con amor, con gozo. Ser discretos. Que haya discreción en nuestra vida, hermano. Que digan, no, cada vez que abre la boca, realmente trae sanidad al alma. Cada vez que habla, trae paz al lugar donde está. Que no nos tachen de palabreros, o de falta de ética, o de falta de, bueno. Y luego, hermano, confianza en el Señor. Que haya confianza en el Señor. Porque todo lo que no procede de confianza, de fe, es pecado. Debemos fiarnos de Dios de todo corazón y experimentar realmente que Dios, su poder no se ha cortado y su amor menos. Amén. Vamos a orar. Señor, mi Dios, Padre, te pedimos, Dios, que esta palabra, Señor, haga mella en nuestros corazones y, mi Dios, ayúdanos en todo esto, porque sabes tú los frentes que tenemos, mi Dios. Mi Dios, y quita toda ansiedad de nuestra vida, pero ayúdanos a vivir sabiamente en esta tierra, Padre. Redimiendo el tiempo, sabiendo que los tiempos son malos, Padre Santo. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor. Yo te pido por esta iglesia, Padre. Y te ruego, Dios, que la palabra de tu Espíritu, por medio del Espíritu de tu palabra, trabaje y obre ministrando los corazones y las mentes para que nos guarde, Señor, en esa paz que solamente tú la das, Señor. Mi Dios, gracias te doy por todo. Gracias, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.